Parte 4. El bolchevismo como principio de iniciación del mal. 1. La raíz oculta del bolchevismo. Al hacer una retrospectiva de las manifestaciones del mal en el siglo XX, tenemos que incluir el intento de comprender el bolchevismo, puesto que junto a la toma del poder por parte de Hitler se trata de la manifestación del mal que tuvo mayor éxito y que más despreció al ser humano en ese siglo. Aquí solamente queremos contemplar el bolchevismo como impulso espiritual mediante el cual se quería impedir el futuro de la humanidad y cuyos orígenes y preparativos se pueden observar desde el siglo VII, o más exactamente desde el año al que el Apocalipsis se refiere con el número de la bestia 1318. Es cierto que este punto de vista no es conocido fuera de los ámbitos antroposóficos. Solo queremos mencionar esto a modo de introducción. También podemos observar que los contextos históricos correspondientes, que a nuestro modo de ver se remontan hasta el siglo VII, no se hubieran descubierto sin las observaciones de Rudolf Steiner. Pero una vez salidos a la luz, cualquier mirada imparcial puede constatar su adecuación a la realidad. Estos contextos, que en lo que sigue queremos presentar, dejan ver también por qué la corriente bolchevique de ningún modo ha desaparecido del mundo con la desintegración del régimen bolchevique en Rusia. Pensemos no solamente en la China bolchevique o en los países del tercer mundo en los que existen partidos que aún hoy tienen el bolchevismo y el marxismo por ideal social, sin haber aprendido de la realidad, sino también en formas más modernas en las que se manifiesta actualmente el mal a nivel mundial, sin que sea posible reconocer la relación exterior con el bolchevismo histórico. Un ejemplo de ello es la catástrofe de los Balcanes. El requisito para que realmente pueda ser superada la fuerza del mal que actúa en el bolchevismo y que trajo sufrimiento sin medida sobre la humanidad del siglo XX es comprender y descifrar, primero, el bolchevismo desde un punto de vista científico-espiritual. Su comprensión en sí ya implica el primer paso hacia su superación. Y esta superación tiene lugar solamente en el alma humana que busca el conocimiento. Quien haya superado al bolchevismo en sí mismo mediante el discernimiento, ya no podrá sucumbir a él y podrá desvelar sus manifestaciones tanto históricas como actuales. El mal no es ningún fenómeno de la naturaleza, ni del mundo social que nos rodea, sino un fenómeno que aparece de forma eficaz en el alma humana y desde allí ejerce su influencia sobre la sociedad. Por eso hemos de examinar este fenómeno desde el punto de vista antroposófico. Para ello tenemos que diferenciar 4 capas o niveles de comprensión de estos fenómenos. En primer lugar tenemos el nivel histórico-exterior. El segundo nivel comprende los intereses de determinadas logias occidentales y alianzas secretas antes y durante la Primera Guerra Mundial. Un tercer nivel, que podríamos llamar metahistórico, habría que buscarlo en los fenómenos que llevan actuando en el desarrollo de la humanidad desde el siglo VII. Y el cuarto nivel se refiere al mundo espiritual desde el que intervienen determinados seres espirituales como impulsores u obstáculos del desarrollo de la humanidad, a los que se trata de identificar. 2. Primer nivel. El desarrollo histórico hacia el bolchevismo. El desarrollo histórico hacia el bolchevismo está relacionado con la tragedia de la Primera Guerra Mundial, en la que podemos decir que se ha originado gran parte de la desgracia del siglo XX. Por eso, Rudolf Steiner tenía gran interés en desvelar las raíces de esta guerra y en luchar por que se conociera la concatenación de causas en todos sus detalles históricos. En este capítulo no podemos entrar en mayores detalles al respecto. Lo cierto es que así muchos hechos se verán de forma distinta a como lo expone hasta hoy la historia oficial. Al comienzo del siglo XX, los que tenían interés en una guerra eran sobre todo 2 potencias europeas. Francia, después de perder la guerra de 1870-71, que tuvo como consecuencia la fundación del Imperio Alemán, tenía interés en una revancha, entre otras cosas para reconquistar Alsacia y Lorena.
También en Rusia había un partido fuerte dispuesto a la guerra, que había surgido de la llamada corriente paneslava y que hay que contemplar en relación con lo que fue conocido como pseudotestamento de Pedro el Grande. En esta corriente se fomentaba la idea de crear una gran federación paneslava en el sur y el este de Europa para enfrentarla al resto de Europa. El Imperio Austrohúngaro, que era un obstáculo para esta aspiración, debía caer para que los pueblos eslavos de la monarquía del Danubio y aquellos que estaban bajo su influencia pudieran ser luego acogidos en esta alianza paneslava bajo la conducción de Rusia. Una tercera potencia europea que jugó un papel decisivo en el estadio de la guerra fue Gran Bretaña, que podía mover mucho en Europa y tenía gran influencia sobre la guerra o la paz. Inglaterra hubiera sido capaz de impedir la Primera Guerra Mundial, pero no quiso hacerlo por motivos políticos diversos. Y finalmente, en el centro de Europa estaba el Imperio Alemán, que se enfrentaba a la pesadilla de ser atacada por dos lados y tener que luchar en dos frentes. Esta era la situación en Europa en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Ya antes, en el año 1895, en la corte del zar de San Petersburgo, apareció Helmut von Moltke como enviado del emperador alemán. Entregó al zar ruso un cuadro que llevaba el título «Pueblos de Europa, preservad vuestros bienes más sagrados». Este cuadro retrata las almas de los diferentes pueblos de la Europa cristiana reunidas bajo la señal de la cruz, representadas por augustas figuras femeninas con armaduras y empuñando espadas. Están reunidas bajo la conducción del arcángel Micael como el peligro sino-mongol que se acerca desde Oriente, y está representado por una figura inmóvil sentada en postura de loto sobre las nubes, con ciudades europeas destruidas y en llamas alrededor. Este cuadro representaba una visión de Europa completamente diferente a aquella que resultaría en agosto de 1914. Pero en Rusia, dentro de la corriente paneslava mencionada, una determinada agrupación quería motivar conscientemente la guerra. Para alcanzar su meta, intentaron ejercer presión sobre el zar. No obstante, cerca del zar Nicolás II estaba la personalidad de Rasputín, una figura sin duda ambigua, pero que tenía ciertas capacidades clarividentes. Por eso, Rasputín pudo darse cuenta con qué personalidades podía contar el zar, aunque éstas, por lo demás, fueran completamente inadecuadas para determinados cargos políticos. Así, le decía directamente al zar de qué personalidades no debía fiarse, porque efectivamente le eran infieles. Si no tenemos en cuenta esta capacidad de Rasputín, sus propuestas de conferir determinados cargos a este o aquel parecen completamente absurdas. Y esta también es la forma en la que se describe generalmente la relación entre Rasputín y el zar. Rasputín tenía razón en el sentido en que la mayor parte de los miembros del partido paneslavo llegaron a ser infieles al zar porque debido a la logia Grand Orient de France, a la que pertenecían, se veían obligados a defender los intereses de Francia y hacerlos prevalecer sobre cualquier otra obligación. Así, Rasputín era un obstáculo para estas personalidades, por lo que fue objeto de un primer atentado. Para curarse de sus heridas, viajó a un pueblo natal en el norte de Rusia. En este momento tuvo lugar la movilización francesa, y las guerras paneslavas obligaron a su vez al debilitado zar a movilizar su ejército. Los trágicos acontecimientos en los Balcanes crearon las condiciones favorables para esto. Tan pronto como ocurrieron, se desencadenó en Europa la situación que desde sus mismos comienzos había temido Alemania como una gran pesadilla, la guerra en dos frentes, por lo que en esta situación sin salida también se movilizó. Cuando Rasputín se enteró de todo esto desde el norte de Rusia, escribió a Nicolás II la carta que más tarde se haría famosa. En ella ve una guerra con Alemania como la mayor desgracia que puede sucederle a Rusia. Y en una visión describe a Rusia ahogándose en un mar de sangre. Aquí quisiera defender la postura de que Rasputín, debido a sus capacidades clarividentes, no solo presentía la Primera Guerra Mundial, sino ante todo los terrores del bolchevismo.
Con esto, el partido que estaba a favor de la guerra había conseguido lo que quería. Debido a los acontecimientos bélicos, el zar tuvo que abdicar, con lo que pudieron llegar al poder. Pero ya en 1917 la situación era tal que el frente ruso-alemán se había estancado y en muchos lugares se había paralizado del todo. Por todas partes surgían escenas de confraternización entre los soldados rusos y alemanes, para los que esta guerra ya no tenía sentido. En esta situación, lo único políticamente sensato para Rusia hubiera sido hacer la paz con Alemania. Pero los miembros del gobierno, que también eran miembros de la logia Grand Orient de France, al ingresar en ella, habían hecho el juramento de preservar ante todo los intereses de Francia. Y Francia temía un traslado de las tropas alemanas orientales al frente occidental de Alemania y como consecuencia la toma de París. Por eso Rusia no podía terminar la guerra, a pesar de que este era su interés. De esta forma, el nuevo gobierno ruso traicionó a Rusia por continuar la guerra. La subsiguiente guerra llevó a una situación especial en la política interior de Rusia. Al anhelo de paz como ambiente básico dominante entre la población se añadía la esperanza de los campesinos de una reforma del suelo que les hubiera permitido dedicarse libremente a la agricultura en el propio terreno. En este ambiente era fácil ganar a la población rusa con divisas como paz o tierra. Y con este lema en sus banderas, los bolcheviques ganaron el poder. Pero no traían la paz, sino la subsiguiente guerra civil, que exigió muchos más sacrificios humanos que la Primera Guerra Mundial. Y lo que sucedió después no fue una reforma del suelo, sino la introducción forzosa del llamado comunismo guerrero. El pan y los alimentos fueron confiscados. En el sur de Rusia murieron de hambre varios millones de personas. Estas fueron las verdaderas consecuencias de la promesa de paz y tierra. Se podría decir que los bolcheviques utilizaron genialmente la situación de la guerra mundial para sus propios fines. Pues sin esta y sin aquella promesa, Lenin y sus seguidores nunca habrían podido tomar todo el poder en el país. Así podemos comprender lo profundo de la verdad que Rudolf Steiner pronunció cuando se refirió a los bolcheviques como el legado de la mayor de las tragedias europeas, la Primera Guerra Mundial.